En las profundidades del océano, donde la supervivencia se mide en milisegundos y la visibilidad es un lujo, existe un guerrero que desafía todas las leyes de la lógica biológica. No poseen caparazón, no tienen armadura física, y sus colores vibrantes no son un adorno, son una advertencia de muerte. Bienvenidos al mundo de los nudibranquios, los gasterópodos más extremos del planeta. Olvida la imagen de una babosa lenta, estamos ante máquinas biológicas de precisión que han evolucionado para convertir el veneno de sus enemigos en su propia defensa. Bajo las olas, donde la supervivencia se escribe con sangre y miedo, vive una criatura que ha roto todas las reglas del juego. Mientras el resto de los habitantes del arrecife se esconden, se camuflan o huyen despavoridos, el nudibranquio desfila por el campo de batalla sin temor. No tiene escamas, no tiene caparazón, y su cuerpo es una diana brillante de colores eléctricos en medio del mar profundo. En el complejo equilibrio del arrecife, el nudibranquio ha desarrollado una de las capacidades más sofisticadas de la naturaleza, la cleptocnidia. Este proceso no es una simple digestión, sino un secuestro sistemático de armamento celular. La operación comienza cuando el nudibranquio se alimenta de cnidarios, como anémonas o corales. Estos organismos están armados con nematocistos, cápsulas microscópicas que actúan como arpones cargados de neurotoxinas que se disparan al menor contacto. Para cualquier otro depredador, esto sería una barrera letal. Para el nudibranquio, es una fuente de suministros. Al entrar en contacto con la presa, el nudibranquio secreta una capa de moco denso que contiene inhibidores específicos. Estos compuestos bloquean los receptores físico-químicos de los nematocistos, impidiendo que los arpones se disparen mientras el animal los ingiere. Al entrar en contacto con la presa, el nudibranquio secreta una capa de moco denso que contiene inhibidores específicos. Estos compuestos bloquean los receptores físico-químicos de los nematocistos, impidiendo que los arpones se disparen mientras el animal los ingiere. El resultado final es un organismo que ha externalizado su metabolismo de defensa. Al no gastar energía en sintetizar veneno propio, el nudibranquio optimiza sus recursos, convirtiéndose en una mina biológica móvil que utiliza las toxinas de sus víctimas para repeler a sus propios depredadores. Cualquier ataque contra el nudibranquio provoca la rotura de los cnidosacos, liberando instantáneamente una descarga de miles de arpones ajenos que inyectan el veneno directamente en las mucosas del agresor. En el espectro cromático del océano, el azul es la norma y el camuflaje es la regla de supervivencia. Sin embargo, el nudibranquio rompe esta hegemonía con una violencia visual absoluta. Sus patrones de neón, líneas eléctricas y contrastes radicales no son un error de la naturaleza, sino una estrategia de guerra psicológica conocida como aposematismo. El aposematismo es un mecanismo de defensa mediante el cual un organismo utiliza señales visuales de alta intensidad para anunciar su toxicidad.
Mientras que otras especies invierten energía metabólica en ocultarse, el nudibranquio lo hace en exhibirse. Sus colores funcionan como un código de barras del peligro que los depredadores aprenden a reconocer tras un primer encuentro fallido. La eficacia de esta estrategia reside en la memoria de los cazadores. Un pez que intenta morder a un nudibranquio brillante no encuentra una presa blanda, encuentra una descarga de toxinas neuroparalizantes o un sabor tan cáustico que provoca una respuesta de rechazo inmediata. El sistema nervioso del depredador asocia permanentemente ese patrón de color específico con una experiencia dolorosa o nauseabunda. Una vez establecido este vínculo, el nudibranquio puede desplazarse por el arrecife con total impunidad, sin necesidad de gastar energía en huir. Este despliegue es en la mayoría de los casos un ejercicio de honestidad biológica. El nudibranquio posee realmente las armas químicas necesarias para respaldar su advertencia. Sin embargo, el sistema es tan efectivo que ha dado lugar al mimetismo mulleriano. Diferentes especies de nudibranquios, todas tóxicas, evolucionan para parecerse entre ellas. Al compartir el mismo uniforme de peligro, aceleran el aprendizaje del depredador, reduciendo las bajas en todas las poblaciones involucradas. En el mundo microscópico del arrecife, la alimentación no es un acto pasivo, es una operación de perforación industrial. El arma central del nudibranquio es la rádula, una estructura biológica que redefine el concepto de eficiencia mecánica en los invertebrados. La rádula no es una mandíbula convencional. Es una cinta muscular compleja, reforzada con hileras de dientes compuestos de quitina, un polímero natural extremadamente duro, similar al que forma el exoesqueleto de los crustáceos. En muchas especies, estos dientes están mineralizados con depósitos de hierro o calcio, convirtiéndolos en herramientas de corte capaces de resistir la abrasión constante sin perder el filo. A diferencia de un depredador que desgarra al azar, el nudibranquio utiliza su rádula para abrir vías de acceso específicas. En especies que se alimentan de briozoos o corales, la rádula es capaz de perforar las estructuras calcáreas para llegar a los pólipos internos, extrayendo los nutrientes con la meticulosidad de un extractor industrial. Es esta superioridad mecánica la que le permite explotar nichos alimenticios que otros animales ignoran por ser demasiado duros o difíciles de procesar. El nudibranquio no espera a que su comida se ablande, posee la tecnología biológica para atravesar cualquier blindaje. El origen cronológico de los nudibranquios es uno de los capítulos más fascinantes de la biología marina, aunque su rastro sea difícil de seguir debido a su naturaleza blanda. Al no poseer huesos ni conchas que se preserven como fósiles tradicionales, los científicos han tenido que reconstruir su historia a través de la filogenia molecular, comparando el ADN de las especies actuales para determinar en qué punto del tiempo se separaron de sus ancestros. Estos organismos surgieron hace aproximadamente 180 a 200 millones de años, coincidiendo con el período Jurásico temprano. En aquel entonces, mientras los dinosaurios dominaban los continentes, en los océanos se gestaba una revolución silenciosa.
Los nudibranquios provienen de un linaje de caracoles marinos que decidieron abandonar la protección física. A través de un proceso evolutivo radical, sus ancestros comenzaron a reducir el tamaño de su concha hasta que ésta se volvió interna y finalmente desapareció por completo en el estado adulto. Este despojo de la armadura no fue un retroceso, sino una apuesta por la agilidad y la especialización química. Al liberarse del peso del carbonato de calcio, pudieron colonizar nichos ecológicos inaccesibles para otros moluscos y desarrollar las ceratas y branquias expuestas. A lo largo de la era cenozoica, con la expansión de los arrecifes de coral modernos, estos animales experimentaron una diversificación explosiva, adaptándose a comer presas que ningún otro ser vivo podía tocar. Lo que vemos hoy en el fondo del mar es el resultado de 200 millones de años de perfeccionamiento. Los nudibranquios han logrado sobrevivir a extinciones masivas que borraron a otras especies acorazadas, demostrando que su estrategia de sustituir la piedra por el veneno es uno de los diseños más exitosos y persistentes de la historia del planeta. La supervivencia del nudibranquio frente a las grandes extinciones masivas es un testimonio de la superioridad de la inteligencia química sobre la protección mecánica. A diferencia de las especies que dependían de pesadas conchas de carbonato de calcio, las cuales sufrieron colapsos catastróficos cuando los océanos se volvieron ácidos y el calcio escaseó, el nudibranquio ya había abandonado esa dependencia millones de años atrás. Al no necesitar minerales para construir una armadura, pudo navegar crisis biológicas que aniquilaron a otros moluscos, encontrando en su flexibilidad y en su arsenal robado una ventaja competitiva inigualable. Su resistencia se basa en una plasticidad evolutiva asombrosa. La capacidad de convertir el veneno en defensa y la luz solar en energía adicional a través de la fotosíntesis en algunas especies, lo convirtió en un superviviente nato. Mientras los gigantes del océano desaparecían, esta criatura blanda y vibrante continuó patrullando el fondo del mar, refinando su diseño hasta alcanzar la perfección táctica que despliega hoy en día. Al no estar limitados por una estructura rígida de calcio, los nudibranquios han podido esculpir sus cuerpos según las necesidades de su entorno. Esto ha dado lugar a una variedad morfológica que parece no tener límites biológicos, desde especies con cuerpos lisos y aerodinámicos diseñados para nadar, hasta otras cubiertas de protuberancias complejas que imitan a la perfección la textura de los corales donde cazan. Cada nueva especie descubierta revela una solución evolutiva distinta. Algunas presentan expansiones laterales para aumentar su superficie y captar más oxígeno, mientras que otras desarrollan apéndices ramificados que funcionan como señuelos o como depósitos de veneno. Esta plasticidad es lo que les permite prosperar en ecosistemas tan diversos como las gélidas aguas de la Antártida o los arrecifes tropicales más competitivos. Su historia no es solo la de un animal que sobrevive, sino la de un diseño biológico que se reinventa constantemente para colonizar cada rincón del planeta azul.
Donde la visibilidad es un recurso escaso y engañoso, el nudibranquio ha renunciado casi por completo al sentido de la vista para desarrollar un sistema de navegación sensorial mucho más sofisticado. Aunque poseen ojos, estos son apenas estructuras rudimentarias situadas en la base de sus rinóforos, capaces solo de detectar variaciones en la intensidad de la luz o el movimiento de sombras amenazantes. Para una criatura que se mueve en un mundo de detalles químicos y texturas complejas, la visión convencional es una herramienta insuficiente. El verdadero mapa del nudibranquio se construye a través de la quimiorrecepción y el tacto. Sus rinóforos no son simples antenas, son receptores moleculares de altísima precisión que analizan el agua en busca de señales invisibles. Mediante un proceso de triangulación química, el animal puede identificar la presencia de una presa, un depredador o una pareja potencial a distancias que sus ojos jamás alcanzarían a ver. Esta capacidad les permite leer las corrientes marinas, detectando rastros de toxinas o feromonas que flotan en la columna de agua con la misma claridad con la que nosotros leeríamos una señal de tráfico. Complementando este radar químico, su cuerpo funciona como una superficie táctil hipersensible. Cada vez que sus palpos orales o su pie muscular entran en contacto con el sustrato, el nudibranquio procesa una cantidad masiva de información sobre la textura, la temperatura y la composición del terreno. Esta dependencia absoluta de lo invisible los convierte en maestros de la orientación en la oscuridad total de las grietas y las profundidades. No necesitan ver el mundo para dominarlo, les basta con olerlo y sentirlo, transformando el caos molecular del océano en una ruta de caza perfecta y letal. En la lucha por la supervivencia, el nudibranquio ha perfeccionado una táctica de distracción radical y desesperada conocida como autotomía. Este mecanismo no es una simple herida, sino un proceso biológico controlado donde el animal decide sacrificar una parte de su propia anatomía para salvar la totalidad de su vida. Ante un ataque inminente o el acoso de un depredador que ha logrado superar sus barreras químicas, el nudibranquio activa una respuesta de emergencia que le permite desprenderse de sus apéndices de forma voluntaria. El proceso ocurre en zonas de ruptura predeterminadas, generalmente en sus ceratas o incluso en secciones más amplias de su manto. Mediante una contracción muscular violenta y localizada, el tejido se separa limpiamente sin causar una hemorragia descontrolada. Lo más asombroso de esta estrategia es que la parte desprendida no queda inerte, gracias a la energía residual y a las células urticantes que contiene, la sección amputada continúa moviéndose o liberando toxinas de forma independiente. Este señuelo vivo mantiene la atención del agresor, que se concentra en consumir el fragmento sacrificado mientras el cuerpo principal del nudibranquio aprovecha esos segundos vitales para retirarse hacia la seguridad de una grieta. Esta maniobra, aunque extrema, no supone una pérdida permanente. El nudibranquio posee una capacidad de regeneración celular asombrosa, lo que le permite reconstruir los tejidos, los nervios y los sacos de veneno perdidos en cuestión de días o semanas.
Es un sistema de gestión de daños fríamente calculado. El animal entiende que su integridad física es secundaria frente a su continuidad biológica. Al final, esta capacidad de desmantelar y reconstruir su propio cuerpo es lo que lo sitúa como uno de los organismos más resistentes y difíciles de erradicar del ecosistema marino. Más allá de su arsenal y su historia, el nudibranquio representa uno de los mayores enigmas para la biología moderna debido a su papel como centinela de la salud planetaria. En un océano que enfrenta cambios drásticos en su química y temperatura, estos organismos actúan como bioindicadores extremadamente sensibles. Su presencia o ausencia en un arrecife es el primer diagnóstico real sobre la estabilidad de ese ecosistema, ya que su dependencia de dietas tan específicas significa que si su presa desaparece, ellos son los primeros en extinguirse, funcionando como la última línea de advertencia antes de un colapso ecológico total. Al observar a un nudibranquio, no solo vemos a un superviviente, sino a una obra maestra de la eficiencia energética. Cada movimiento de su pie muscular y cada pulsación de sus branquias están calculados para maximizar la vida en un entorno donde cada caloría cuenta. Son el recordatorio de que la evolución no siempre favorece al más grande o al más fuerte, sino a aquel que es capaz de integrarse de manera más ingeniosa con su entorno, convirtiendo incluso las amenazas en oportunidades. El destino de estos asombrosos gasterópodos está intrínsecamente ligado al de los humanos. Mientras sigan desfilando por las llanuras abisales y los jardines de coral, habrá esperanza de comprender la verdadera complejidad de la vida. Su existencia es un testimonio silencioso de que bajo las olas, la sofisticación no necesita de huesos ni de voz para dominar el tiempo, solo necesita la audacia de existir sin miedo, protegida por la inteligencia de millones de años de perfeccionamiento invisible. Cada vez que miremos hacia el horizonte azul, sabremos que allí abajo, en el silencio absoluto de las corrientes, estos guerreros de neón continúan su patrullaje incansable, desafiando las leyes de la física y la química con una elegancia letal. Si este viaje a las profundidades te ha descubierto una faceta del océano que no conocías, no olvides dejar tu huella. Si has llegado hasta este punto de la narración, regálame un me gusta para apoyar la difusión de estos misterios biológicos.